están? Felices. Qué hermosa la presencia de Dios en este lugar. Y qué hermoso es saber que este tiempo que estuvimos orando, Dios no solo nos ha escuchado, sino que ya está obrando. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? Amén. Miren, si a veces pienso, si supiésemos aún más profundo de lo que la oración realmente produce, creo que nuestra fe se dispararía a un nivel que no tenemos idea. Pero realmente Dios está obrando. Oramos por Argentina, oramos por la iglesia, por el pastor, oramos por nuestras vidas y Dios está obrando. Amén. Amén. Así que este es el momento donde ya le hemos expresado a Dios nuestras necesidades, nuestras cargas, ¿sí?, de oración, y ahora Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Así que me gustaría que abra el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y ténganlo ahí porque voy a introducir. Le pregunté a María, ¿a qué hora estamos? Me dijo, vos dale, así que mañana que hora está a trabajar. No me dedico al trabajo. No, vamos a tratar de redimir el tiempo y que Dios pueda hablarnos en esta noche. Pero esta palabra que les quiero hablar a comienzo de año, bueno, hace una semana estuvimos en la iglesia del puente de Coronel Pringles, acá a unos 700 kilómetros, en un campamento de jóvenes y también el culto del domingo predicando la palabra de Dios. Y cuando nos invitaron, había un desafío para mí, para mi esposa, que íbamos a predicar, y que ellos le pusieron como lema al fin de semana ese: entendidos en los tiempos, basados en una palabra de Dios, ¿sí?, que está en 1 de Crónicas 12:32, para los que anotan, y se refiere a que era una de las 12 tribus de Israel, la cual su descendencia fue parte del ejército del rey David, y Dios le había dado una gracia y un don a esta tribu de que eran entendidas en los tiempos y sabían moverse conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que pensaba en esta palabra, me acordaba de una palabra que el Señor me había hablado acerca de lo importante que como iglesia, como pueblo del Señor, seamos entendidos en los tiempos. Y yo sé que cuando escuchamos esto suena, wow, ¿qué será ser entendido en los tiempos? Miren, para entender las cosas de Dios no necesitamos nuestro razonamiento humano. O sea, naturalmente Dios nos dio la facultad a todos de entender las cosas, ¿sí o no? O sea, cuando empezamos, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos que nuestras mamás nos decían, no toques porque te vas a quemar? ¿Y qué hacíamos? Íbamos y tocábamos la estufa y nos quemamos. Ya el chiquito entendíamos que eso era peligroso, que nos podía. Entonces, naturalmente, como seres humanos, entendemos las cosas, ¿sí o no? Cuando fuimos a la escuela entendimos que 2 más 2 es. Entonces, ya está en el ser humano la capacidad de entender un montón de cosas. Pero las cosas de Dios se necesita una mente espiritual. ¿Y cómo viene esa mente espiritual? Aparece un ángel y nos toca con una varita mágica y tenemos la... No, cuando la Biblia dice que desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, la mente de Jesús, la mente de Cristo está en nosotros. Es decir, que todos tenemos la capacidad de entender las cosas de Dios. Ahora, para eso tenemos que desarrollar una vida de comunión con Dios. Y ahí está el secreto de entender las cosas de Dios, de poder pasar tiempo con Dios, ¿sí?, no solamente orando, sino escuchando al Señor. Y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Él nos hace entender las cosas de Dios, ¿sí? Y dice que esta tribu era entendida en los tiempos. Y yo le hago una pregunta: ¿usted entiende el tiempo en que está viviendo? Hola. Si tendría que esto hacerlo más personal, Jesús en un momento de su vida, luego de bautizarse, entra al templo para empezar su ministerio, el propósito por el cual Dios lo había mandado. Dice que Él abre el rollo de la ley y abre el rollo del profeta Isaías, en nuestra Biblia, el capítulo 61 de Isaías, y dice que Él lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para predicar buenas noticias, traer libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón y sacar a los que están presos de las cárceles de opresión. ¿Sí? Y luego que termina de leer el rollo, lo envuelve
lo entrega al sacerdote y dice algo: hoy se ha cumplido esta escritura. Es decir, Jesús tenía claro el día en que vivía. Hola, y ahora te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿sabes el día que estás viviendo? Te hablo de lo personal. ¿Sí? Yo un día supe que me tenía que casar, porque ya estaba por cumplir los 30. Yo un día supe que tenía que buscar trabajo, porque ya tenía casi 20 años. Entonces, la Eclesiastés, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Yo tengo que saber el día en que estoy viviendo, porque hay tiempos oportunos para el pueblo de Dios en los cuales tenemos que tomar decisiones, o en los cuales tenemos que quedarnos quietos y no hacer nada, solamente confiar y esperar en Dios, ¿sí o no? Ahora, eso lo puedo vivir, y yo vengo a decirte de parte de Dios que esto es algo que Dios quiere, en lo cual la iglesia camine, ¿sí? Y miren si era importante para Jesús que se han entendido en los tiempos, que en un momento de su caminar por la tierra, Él se enoja con los religiosos y le dice: ustedes son unos hipócritas. Porque saben distinguir cuando el cielo tiene arrebores de nublado y dicen: viene mal tiempo. Y si saben distinguir el tiempo natural, pero no distinguen el tiempo espiritual en que están viviendo. Es decir, no se daban cuenta que el día de salvación había llegado para Israel. Ahora, es importante ser entendido en los tiempos. Sí, y esto le hablo a nivel personal como desafío para este año. Entendamos el día en que estamos viviendo. David, hubo un día en que los reyes salían a la guerra, dice la Biblia, y él se quedó, no fue entendido. Y por no entender que era el día en que los reyes salían a la guerra, metió la pata hasta acá, y fue algo que marcó su vida para siempre. Tal es así que se convirtió en un asesino. Sí, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Porque en el día que se tenía que mover conforme a los designios de Dios, se quedó en la casa paseando por el balcón. Y esa es otra historia. Pero ¿por qué le quiero hablar hoy de algo que está en Génesis? Porque yo decía: Señor, ¿qué tiempo estamos viviendo? Y Jesús en Mateo 24 habla de este tiempo. Si tiene para anotar, anótelo. Estoy haciendo la introducción para poder entender lo que hoy le vengo a decir de parte del Espíritu Santo. En Mateo 24, 37, Jesús venía de hablar a los discípulos que le habían preguntado: Señor, ¿cuándo es el fin de los tiempos? ¿Y cuándo será el fin del mundo, de la humanidad, de los tiempos? Y Jesús le dice: miren, va a haber señales que van a indicar que el fin se acerca. Y Jesús empieza a enumerar como una lista de señales. Dice: va a haber guerra y rumores de guerra. Hola. Hay guerra hoy en día. ¿Qué pasa con Rusia y Ucrania? Va a haber rumores de guerra. ¿Vieron la noticia hoy o estos días? Estados Unidos y Yemen, la posibilidad de un nuevo conflicto de guerra. Rumores de guerra. Y Jesús le dice: va a haber pestilencias en la tierra. Hay nuevas enfermedades, hay peste, hay pandemias, y Jesús agrega algo, dice: y va a haber terremotos en la tierra. Es decir, hay desastres naturales hoy en día en el mundo, lo que vemos en las noticias o en las redes sociales, vemos todos los días que algo. Entonces, son señales de que el fin está pronto. Hermano, arrancamos el año y me venías a hablar de esto. Es que yo podría hoy animarlo y desafiarlo a un montón de cosas, pero quiero compartir lo que Dios puso en mi corazón. Porque todos tenemos desafíos para este año y queremos lograr cosas y alcanzar. Los solteros se quieren casar, ¿sí o no? Los casados quieren que el matrimonio esté mejor. Los que estamos con unos kilitos más, este año queremos estar bien, saludablemente, ¿sí o no? Entonces todos tenemos buenas cosas, pero hay algo que Dios me puso en el corazón, en el cual también quiere que sea como un desafío, una meta por la cual trabajemos también. Y es esto de ser entendido en los tiempos. ¿Sí? Y Jesús les hablaba de que estamos en el día del fin, y dice algo en Mateo 24, 37, que los días del fin también iban a ser semejantes a los días de Noé.
¿Sí? Mateo 24:37. No lo busques por causa del tiempo, pero déjeme leérselo. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 42. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa al ladrón. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cristo viene pronto, mi hermano. Si Dios me trajo esta noche es para volver a refrescar, hacer un refresh, como hacemos en la computadora, de que Cristo viene pronto. No podemos como iglesia desatender a la mayor de todas las promesas de esta dispensación. Después que Cristo murió y resucitó, Él dejó dos promesas tremendas a la iglesia. Primera, que el Espíritu Santo vendría y estaría en medio nuestro y habitaría en nosotros su presencia. Y la segunda es que un día Él volvería por la iglesia. Y desde ese tiempo hasta hoy la iglesia está esperando a Cristo. Y Jesús, hablando esto, me decía, y quiero pararme en una frase de un predicador que se llama Dante Gebel, que él dice algo así, y dice: sueña, proyecta y trabaja como que Cristo viene en 1000 años, pero que nuestro corazón esté listo, como que Cristo viene el próximo minuto. Hola. ¿Por qué? Porque pasó que cuando yo nací en el Evangelio en los años 80 y pico, venía de un mensaje de los 70 y 80 de la iglesia que era: Cristo viene. Y yo creo que Cristo viene. Y teníamos miedo de la venida del Señor, porque queríamos estar a cuenta por si el Señor venía y no queríamos quedarnos, porque sí, hoy en día el mundo está así. Con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo en la tierra. Imagínense cuando el cielo se cierre y ni el Espíritu Santo esté en aquellos días aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que será grande el lamento sobre la tierra. Pero yo quiero animarlo a que usted pueda pararse, que Cristo viene pronto. Pero yo tengo que seguir soñando, proyectando y trabajando como que viene en 1000 años. ¿Por qué? Porque nos quedamos de brazos cruzados como iglesia esperando que Cristo venga. Y sí es una promesa, pero no entendimos, no fuimos entendidos en los tiempos. Entonces una generación de cristianos que no se preparó, que no soñó con tomar los lugares de influencia para llenarlos del Evangelio. Y hoy tenemos que conformarnos con el triste mensaje cada elección que tenemos de votar al menos corrupto, o al que se parezca un poco a los principios, que en realidad no existe ni uno, pero porque hubo una generación que no se preparó para tomar. Pero Dios está levantando una generación que va a tomar y va a llevar el reino de Dios a cada ámbito de nuestra sociedad. Dios va a llevar a la generación esta de la iglesia, al gobierno, a los medios de comunicación, a las instituciones. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir, que esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hablaba acerca del fin, dijo: pero ¿saben cuándo va a ser el fin? Cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra. ¿Y saben qué es toda la tierra? Toda la tierra. Reinos, gobiernos, instituciones, medios de comunicación, familias, barrios, pueblos. Este evangelio va a llenar toda la tierra, y eso es lo que estamos creyendo como iglesia. Y si usted lo cree, den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Ahora déjeme concluir con este que está en Génesis capítulo 5 de la palabra de Dios, porque dice que estamos en los días como en los días de Noé. Es decir, ¿qué tiempo espiritual? Estamos en el tiempo del fin, mis queridos hermanos. Siempre digo lo mismo: si esto fuese una carrera de auto, estamos en la curva donde damos la vuelta y vemos que el Señor viene pronto, por todas las señales, cómo se están cumpliendo. Entonces, no podemos dejar, dentro de todas las metas, añoranzas y esperanzas que tenemos, que Cristo viene pronto. Porque vamos a estar comiendo, bebiendo, casándonos, dice,
pero el Señor va a venir como ladrón en la noche. Amén. Así que no tenemos que dejar de hacer las cosas, dice el Señor, sino velar. Y dice así, Génesis 6:5, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! Génesis 6, imagínense, el hombre había provocado el dolor del corazón de Dios y que Dios se arrepienta de habernos creado. Imagínense cómo la maldad fue un aumento, cómo estará el corazón de Dios. Si en Génesis 6 estaba así, pero ¿sabe qué detiene hoy el juicio y el castigo que merece la humanidad? Que hoy Dios nos puede mirar a través de la sangre de Jesús. Que hoy Dios puede ver a la humanidad acerca del sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué Dios todavía no ejecuta su juicio? Porque hay una iglesia que los martes de la noche y que en diferentes lugares del mundo sigue clamando a Dios por misericordia, por gracia. Sí, aplaudo al Señor. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero en medio de donde, mire, la maldad crecía en aquellos días. Y Pablo, hablando más adelante, dice, hablando de los hombres del último tiempo, dice: inventores de mal. Y yo no me dejo de sorprender cómo el hombre se las arregla siempre para desbloquear un nuevo nivel de maldad. Secuestros, torturas, violaciones, abusos, estafas, mentiras, infidelidades, engaños. ¿Y cuántas maldades? Soltar virus, bacterias, crear cosas para que el hombre cada vez esté más aislado, más solo, con un aparato y se olvide del amor al prójimo. Hoy todo está en un aparatito y enfría. Por eso se dice que en el último tiempo el amor de muchos se enfriará. Es lo que el diablo y el sistema están haciendo, inventores de mal. La maldad sigue creciendo, pero gloria a Dios. Y con esto voy concluyendo. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Digan, Noé. Ahora como si hubiésemos tomado la sopa, vamos. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y termino, dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé, varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¡Wow! Y si son los días de Noé y miramos cómo los días de Noé, es verdad, el hombre provoca el dolor del corazón de Dios, pero bendito que sigue habiendo Noé. Y mira, está al lado. Son los Noé de este tiempo. Somos los Noé de esta hora. Que hallamos gracia delante de Dios. Dice que Noé halló gracia delante de toda esa generación perversa. Miren, somos privilegiados, hallamos la gracia de Dios. Saben que hoy no sé dónde estaríamos y si estaríamos algunos de nosotros si no hubiese sido por la gracia de Dios. ¿Dónde estaríamos hoy sin la gracia del Señor? Pero bendito siempre digo el día que vino alguien y nos habló de Jesús. Que hubo gente que nos insistió que éramos cabeza dura. Que hubo gente que aún sin conocernos dobló sus rodillas y decía: Dios, salva mi barrio. Dios, que mi barrio te conozca. Y sin nombrarnos, el Señor escuchó esa oración y alguien llegó a Bernal Oeste, a la Cañada, a donde hoy ni el diablo se mete. Y ahí hubo un vecino que nos invitó a la iglesia y la familia vino al Señor. Y ¿se acuerda ese momento? ¡Qué locura!, ¿no? Porque no era una persona, era Dios buscándonos. No era un tratadito en el colectivo, era Dios queriéndonos alcanzar. No era el pesado del hermano invitándonos al culto, era Dios que quería cambiar nuestra historia. Hallamos gracia como Noé. Y Dios nos separó
Dice que no era justo y perfecto. ¿Hay algún justo y perfecto acá? Háganlo así. ¿Y el Señor lo justificó a usted? ¿No lo perfeccionó? Mire, dice que fuimos justificados por la fe a través de ¿quién? De Jesucristo. Y somos perfeccionados, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará. Decir que estoy perfeccionándome. Decirle, me falta un poco decir, estoy casi perfecto. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, ni que sea perfecto. Pero una cosa hago, busco la perfección, me extiendo, y eso somos los Noé de este tiempo. Dice que Dios, ahora, ¿por qué? Y con esto termino. ¿Dónde estuvo el secreto de que en medio de una generación perversa, la cual Dios eliminó completamente de la faz de la tierra, como fue la generación del diluvio? Y tengo pruebas que, pero en cuestión de tiempo no les digo, donde arqueólogos, geólogos, historiadores, hay pruebas científicas de todo que hubo un diluvio. Pero por causa de tiempo quería pasar un videito, pero no vamos a llegar, se lo dejo para el próximo capítulo de la serie. Pero, ¿dónde radicó el secreto de que Noé halló gracia y se transformó en un hombre justo y perfecto? En que dice que caminó Dios con Noé. Y esto es lo que hoy vengo a decirles. No solamente ser entendido en los tiempos para saber cuándo vivimos, sino para movernos junto a Dios, para caminar con Él. Una persona entendida en los tiempos camina con Dios, anda con Dios. Y dice que caminó Dios con Noé. Y la traducción de esa palabra caminó es la misma que dice que Dios andaba buscando a Adán y Eva en el huerto del Edén, y dice que los llamó, si bien ellos se escondieron. Dice que esa palabra que anduvo Dios buscándolos, es que Dios constantemente tenía una relación con los hombres. Y esa misma palabra también está ahí en el capítulo 5 de Génesis, cuando dice, Enoc caminó con Dios. Y dice Hebreos que tenía testimonio de haber agradado tanto a Dios Enoc, que lo traspuso el Señor, se lo llevó y no conoció la muerte. O sea, no murió un hombre en la historia que Dios se enamoró tanto de su corazón, que le agradó tanto a Dios que dijo, sos muy santo. Dice que no te lleve el Señor, decía. Sos muy santo, muy caro, pero yo decía, y entonces el desafío y el anhelo es que este año podamos caminar con Dios. Que en medio de los días de Noé, donde la maldad crece y donde no va a venir un diluvio, pero hay una advertencia, que Cristo viene pronto. Y no es que vamos a hacer un arca, pero el hecho de que Noé caminaba con Dios hizo que haya gracia, que sea justificado, que sea considerado perfecto por Dios, por eso está en la Biblia, sino también que caminar con Dios hizo que Dios le cuente lo que iba a hacer. Ese vení Noé, los que caminan con Dios, levanten la mano. Dios va a hablarle acerca de sus planes. Segundo, no solamente Dios le dijo lo que iba a hacer, sino que le dio detalle por detalle de cómo iba a hablar. Los que caminan con Dios, levanten su mano. Segundo pensamiento, tendrán el detalle y el diseño de las cosas que Dios quiere hacer con tu vida. Hola, los que quieren saber con quién se quieren casar, Dios te va a decir con quién. Mira, entendido en los tiempos, y ahora voy a hablar en serio. Yo sabía que era el tiempo que ya tenía que dar el paso porque la juventud y la soltería es una sola vez en la vida, ¿sí o no? Una vez que te casas y te casas, gloria a Dios. Pero las cosas cambian, los tiempos, las decisiones de uno, cambia todo. Ahora te debes a un esposo o a una esposa. Antes uno volvía a lo que quería, comía cuando quería, ahora no.
cuando uno es joven y soltero es tiempo para estudiar, para ahorrar, para hacer cosas que de casado las planificas diferente. Yo sabía que era el tiempo y lo único que le pedía a Dios por un consejo de mi líder es: Señor, que la persona que yo conozca te ame más que a vos, que a mí, porque si te ama más que a vos que a mí, ya está, éxito en el matrimonio, dije. Hasta que encontré que dejó a mi esposa que ni me miraba, siempre estaba adorando a Dios. Y aunque suene muy espiritualoide, me conquistó su forma de buscar a Dios, su forma de adorarle. Cuando la veía sirviendo a Dios, cuando la veía en su grupo con sus chicas, haciendo las vigilias de su célula, ¿cómo vamos a comer? No me voy, estoy ayunando, me decía. ¡Wow! Espiritual. Yo quería comer una hamburguesa. Soy canazo, ¿no? Pero termino. Segundo, no escuchó el diseño de Dios. Si tienes algún emprendimiento y te va a decir: es por este barrio, es este local, esto es lo que tenés que emprender, ropa, comida, lo que sea. Dios te dio el diseño del arca de Noé, con las medidas, con las maderas, con como 3 pisos, 150 metros, calafateada con Dios te da el diseño perfecto. Lo hizo con Moisés cuando lo hizo el tabernáculo. Le dijo: vamos a usar estas telas para el tabernáculo, estos colores, estos materiales para él. Los sacerdotes se van a vestir así, así. Dios es un Dios de detalles, y los que caminan con Dios son los que pueden escuchar cada cosa que Dios quiere que haga. Este es el barrio para que crezca. Acá abrí una celda, no allá, acá. No, pero Señor, allá me queda más cerca, acá, cabezón. No sé qué cosas, pero los que caminan, y no solamente escuchó, y con esto termino, sino que Dios le dijo: escuchen esto, le dijo: ahora entra vos con tu esposa, tus hijos y tu nuera. La suegra no entraba, un chiste. Escuchen esto, Génesis 7. Una vez que terminó, le dijo: bueno, ahora mete todos los animales, metete vos, tu familia. Escuchen que dice: y la mano de Dios cerró la puerta del arca y comenzó el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta último momento, aunque aceche sobre la humanidad cualquier cosa, cualquier desastre, la mano de Dios va a estar sobre nosotros, sus hijos. Y no solamente eso, Dios no solamente que cerró el arca y lo protegió, sino que le salvó toda la familia, porque los que caminan con el Señor serán salvos junto a toda su casa. Si lo querés, ponete de pie, vamos a orar, dale un aplauso a la palabra del Señor. ¡Wow! Gracias por quedarse, gracias por el tiempo. Son gente muy cara, ustedes muy valiosa, pero hoy Dios quiere decirte esto: sin caminar con Él, y Él te va a dar éxito en tu vida. Levanta tus manos y comienza a darle gracias al Señor. No sé qué pensabas para este año.